cuadro para trabajar. No, no. Abajo está tu teléfono. Abajo está. Vamos a, no sé si se podrá silenciar por ahí, que creo que hay una persona con su, vamos a desactivar ahí el, si pudieran apagar sus micrófonos, les agradecería. Después vamos a poder platicar más a detalle. Bueno, como les comentaba, la idea aquí es, bueno, yo no les traigo nada nuevo, ¿verdad? De una u otra forma, muchos de estos padecimientos existen, llevan años, ya existen tratamientos. Yo tal vez daría un poquito más de énfasis a la depresión, que es en lo que más se ha estudiado la estimulación magnética. Uy, perdón, creo que me quedé sin audio, ¿verdad? Ahora creo que sí estoy. La idea entonces que les traigo es empezar con esto. Específicamente con el tema de la depresión. No es, pues, por supuesto, como les mencionaba, nada nuevo. La depresión, pues, el trastorno depresivo, el cuadro clínico ha ido evolucionando, se ha ido volviendo tal vez más complejo o tal vez siempre ha sido complejo, pero de una u otra forma las cifras tristemente pues, tienden a ser alarmantes. No estamos hablando de unas cuantas personas, estamos hablando de un fenómeno, de un problema que hasta cierto punto podríamos decir es de salud pública, un fenómeno que afecta a una gran gama de personas, más de 350 millones de personas a nivel mundial. Actualmente ya es la causa número 1 de discapacidad a nivel mundial. Estos son datos pues solo para entrar un poquito en calentamiento. Y por supuesto no podemos obviar la situación que estamos viviendo actualmente. Eh, este elemento se ha vuelto más complejo, creo que de una u otra forma, estos nuevos biomarcadores y biotipos hacia fenómenos que no habíamos presenciado antes en el contexto, por supuesto, de una pandemia, también van volviendo, van convirtiendo este tipo de cuadros en algo que inevitablemente se va a ir haciendo más prevalente y tristemente en algunos casos más resistente y crónico. Es por eso mismo que de una u otra forma tenemos que reconocer el crecimiento y la necesidad de evolucionar con los tratamientos. Y esto tal vez me dejaría o quisiera yo que elaboremos una pequeña dinámica de unos cuantos minutos. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Yo no sé si pueden ver en el chat, yo les envié un link para meterse un Padlet. Es una actividad muy bonita, si no la habían utilizado, si ya pues los vuelvo a enviar para que puedan meterse a esta aplicación. Y como yo les mencionaba, lo que me gustaría que ustedes escriban es que podamos elaborar un poquito los retos de trabajar los tratamientos hoy en día, en este caso para depresión. ¿Qué retos consideran ustedes importantes hay? ¿Qué aspectos consideran pues estamos trabajando bien como especialistas o profesionales en salud mental? ¿Qué aspectos necesitan mejorarse? Les voy a dar unos minutos. Si lograron meterse al Padlet, lo voy a compartir. Y esto pues nos da un poquito de chance para poder conversar y hacer de esta sesión algo no tan monosílabo de mi parte. Ok, entonces les dejo el espacio. Aquí está el pizarrón para que ustedes puedan tengan aquel espacio pues, completamente anónimo, no se preocupen. Pero esto nos da un poquito más de cabida a elaborar también cuáles son las percepciones de ustedes en relación a este tipo de cuadros. Ok, ya, gracias. Vemos un primer reto. Llegar a los grupos con menor acceso a la salud mental. Bien. Por ejemplo, privados de libertad, víctimas de violencia, migrante retornado. Creo que es una observación y un reto pues bastante significativo, sobre todo en los países tanto como Guatemala, Honduras, en general tal vez en cierta extensión los países centroamericanos.
Y sí, definitivamente ese acceso y el reto en general para poder ampliar los servicios de salud mental es bastante considerable. Mejorar la accesibilidad, una atención, y esto es importante, yo creo que esta palabra, sobre todo el acceso, la atención multidisciplinaria, ¿verdad? Generar grupos de trabajo y reconocer que no hay un solo tratamiento único y que pueda, digamos, mejorar en su totalidad lo que son estos trastornos o estos síndromes. Retos como la disfunción cognitiva y cómo evitarla, de hecho, valorar, y esto pues es importante que lo mencionen porque nos da un poquito más de apertura a darle valor a la dimensionalidad del problema. Muchas veces nos enfocamos en trabajar el síntoma que nos dice el manual diagnóstico de acuerdo a los criterios clínicos o cómo lo valoramos en la escala, que nos olvidamos por completo precisamente de los síntomas cognitivos, ¿verdad? Lo que son depresiones resistentes, por supuesto la depresión resistente por excelencia tiende a generar en muchos casos pacientes crónicos, y no solamente pacientes crónicos, sino que poco a poco se van deteriorando más y van generando una polifarmacia, ¿verdad? Sensibilizar sobre las enfermedades mentales y trabajarlo nuevamente a través del equipo multidisciplinario, excelente, les agradezco mucho. No sé si alguien quisiera opinar al respecto, digamos, el Padlet lo dice porque a veces cuesta un poquito abrirse aquí a la idea de hablar, pero si alguien quisiera elaborarlo a través de su micrófono, excelente. Bueno, ya hay bastante aquí. Aquí estamos viendo, llegar a los lugares más recónditos, sí. Idealmente, pues la salud debería ser universal, no importando en dónde nos encontremos. Implementar los cambios en estilo de vida, muy importante, que mejora el manejo de la frustración. Aquí estamos hablando de pilares, o bueno, por lo menos a mí me gusta mucho elaborarlo cuando trabajo con los pacientes en la forma de 4 pilares específicamente, que vamos a hablar ya a la hora de trabajar el cuadro de un pilar que representa la parte psicobiológica o los trastornos neurobiológicos a través ya sea de una psicofarmacología o bien de estimulación magnética, trabajar los elementos a través de una psicoterapia, ya sea a nivel individual o a nivel familiar, trabajar con los grupos de apoyo que van desde miembros de la familia a grupos cercanos o inclusive grupos que no necesariamente tengan un contexto o vivan juntos o cercanos. Y lo que es calidad de vida, donde no solamente deberíamos ampliar el tratamiento, sino la promoción, ¿verdad? Generar una prevención y finalmente esto creo que se aplica mucho a lo que esta persona, nuestro colega acá, nos quiso elaborar, ¿verdad? Ok, que los proveedores tengan prevención para que los casos bajen, por supuesto. Aquí, por ejemplo, creo que para salud se designa solamente el 1% en Guatemala, por lo menos, y para salud mental creo que es el 0.1, si no estoy mal, si alguien aquí conoce el dato preciso, pero sí, definitivamente es un reto que esto tenga también una apertura a nivel estatal. Grupos geriátricos, grupos, digamos, de riesgo, demencia, ¿verdad? Reconocer que la demencia también es una gama que tiene múltiples facetas y múltiples dimensionalidades. Autonomía, después de haber estado en una institución, y esto es algo muy importante porque parte de esto no se debería dirigir solamente a trabajar con el síntoma, sino a hacer que el paciente recupere su funcionalidad, pueda elaborar una autonomía y que en otras palabras pueda recuperar su vida. Ok, muchísimas gracias por sus observaciones. Creo que son observaciones muy valiosas. Sí, que los fármacos sean más accesibles y que la estimulación también sea más accesible, me dicen a veces, y pues sí, yo creo que también eso es muy importante y es algo que por supuesto se debe tomar en consideración, ¿verdad? Ok, vamos a cerrar ya para poder continuar, pero les agradezco la retroalimentación y creo que por estos aspectos, pues por supuesto diría yo que vamos en la misma sintonía. Entonces vamos a volver aquí un poco a, pues ya elaboramos un poquito los retos. Tal vez conociendo ahí sí que, conociendo un poquito nuestra historia, sobre todo en el campo de la salud mental,
que ha sucedido en estos últimos 50 años, 60 años diría yo, un poquito más incluso, pero desde una perspectiva cultural, el Prozac, la fluoxetina, en general, los antidepresivos, los psicotrópicos han reemplazado, por ejemplo, el concepto freudiano como una palabra de lo que nos aflige, ¿verdad? Desde una perspectiva económica. De hecho, hoy por hoy podríamos decir que nuestros pacientes, pueden llegar a gastar más dinero en psicotrópicos que en otro tipo de productos farmacéuticos, y esto sí está comprobado. Estamos hablando de que la industria farmacéutica, y si aquí alguien pertenece a la industria, no es por querer echar, ahí sí que echarle leña al fuego, solamente es una realidad. Sí, el tema de esto es que se gasta mucho más con el pasar del tiempo, ha ido aumentando. Desde una perspectiva clínica, se ha vuelto más cómodo dar una prescripción que conocer las motivaciones inconscientes del paciente, y esto, pues, de cierto punto podríamos decir, refleja un grado de preocupación, porque una psiquiatría meramente biológica, muy enfocada a determinar o a generar un diagnóstico, no nos lleva a poder elaborar un contexto, no nos puede generar antecedentes, ¿verdad? Y esto de muchas formas va a limitar lo que pueda ser una respuesta terapéutica. Y desde una perspectiva científica, los tratamientos psicotrópicos han hecho fundamentales introspecciones en cómo el cerebro funciona. Y esto es una realidad. Los tratamientos psicotrópicos, las nuevas técnicas de neuromodulación, las nuevas técnicas para estudiar al cerebro, nos dan luces de que muchos de estos síntomas, muchos de estos cuadros se pueden individualizar de forma mucho más completa. Siempre entonces podríamos decir que nosotros los seres humanos trabajamos hacia periodos. Creo que se hace un poquito más funcional trabajar periodos diferentes. Estamos hablando de que hay una prehistoria, por ejemplo, en la psicofarmacología. Los procesos psicoterapéuticos creo que inician a principios del siglo, más o menos de los años del siglo pasado, ¿verdad? No de este, más o menos 1900, inclusive vamos a ver que la misma estimulación tiene más o menos 200 años, o el estímulo de las neuronas o la electricidad de las neuronas tiene más o menos 200 años de antigüedad. Pero esto poco a poco ha ido evolucionando. Han habido diferentes periodos en donde se ha hecho un boom. Sale donde, por ejemplo, nace la clorpromacina. Para quienes no sabían, la clorpromacina es el primer, no diría el primer tratamiento con calidades psicotrópicas, pero como tal es el primer, la síntesis del primer antipsicótico que de una u otra forma logró desinstitucionalizar y generar ya un auge hacia trabajar trastornos más severos como la esquizofrenia, por ejemplo. Otras temporadas marcan la psiquiatría como la ciencia del cerebro. En 1960 más o menos nace también el término de la neurociencia. Digamos, establecer que ya no todo tiene solamente una función estructural psicodinámica, por ejemplo, sino que hay estructuras neuroanatómicas que también comprometen diferentes áreas, modelos también más conductuales, conductistas, también el advenimiento de otro tipo de terapias, y esta última era donde, bueno, yo diría que nos faltaría una quinta era, que es esta era del 2000 para acá, pero con los antidepresivos empieza este boom, ¿verdad? Y ya la depresión se puede curar. Pero, ¿se puede curar? Sería la pregunta. Les digo yo, ¿se curan todas las depresiones? Lastimosamente, la respuesta es no. No todas las depresiones responden de la misma forma a los antidepresivos, y no todos los antidepresivos van a trabajar de igual o exactamente igual la depresión de los pacientes. Por lo tanto, por más de 30 años, estas drogas han prometido transformar o prometían transformar radicalmente el paisaje de la enfermedad. Ya expirando estas patentes, ha reflejado múltiples ensayos clínicos donde, triste y lastimosamente, los beneficios no son totales, ¿verdad? Hoy por hoy podemos decir, estadísticamente hablando, hasta un 30%
30-35% de los pacientes que reciben un primer tratamiento antidepresivo no van a responder. Esto es una estadística, es una realidad. Por supuesto, pueden haber ahí variaciones un poquito en el porcentaje, pero esto es algo que tenemos que tomar en consideración porque de una u otra forma nos hemos enfocado mucho en la superficie. No sé si pues, alguien aquí pues coincidirá conmigo, pero nos hemos enfocado mucho en el concepto de la neurotransmisión. De hecho, cuando nos ofrecen algún tratamiento farmacológico, algún tratamiento innovador, siempre se orienta mucho hacia la famosa recaptura o la inhibición de la recaptura de serotonina, por supuesto los clásicos antidepresivos, los antidepresivos por excelencia son los ISRS, los ISRN, pero tristemente y puntualmente, hoy por hoy sabemos que estos antidepresivos no son mucho más efectivos que lo que fueron en su momento los inhibidores de la monoaminooxidasa o los antidepresivos tricíclicos. De hecho, algunos antidepresivos tricíclicos podríamos decir que son ciertamente muy efectivos en función de efectividad y respuesta. Insisto, esto no es algo que yo haya dispuesto, esto es un dato. No son más efectivos. Lo que predispone tal vez sí es un perfil de seguridad mucho mejor, con menor riesgo de sobredosis, pero finalmente no existe a la fecha ningún tratamiento antidepresivo psicofarmacológico que pueda ejercer una respuesta mucho más robusta, por más nuevo que sea actualmente. Bueno, claro, aquí pues tal vez no me adentro tanto al uso de la ketamina, que esto es otro parámetro que sí ya está reflejando otro tipo de resultados, pero específicamente con los tratamientos de vía oral psicofarmacológicos, esa respuesta todavía se queda un poquito limitada. Y me gusta mucho esta gráfica, creo que la vivo poniendo, creo que Mauricio en algún momento ha visto esta gráfica, ha visto alguna presentación mía, pero es que me encanta esta gráfica porque refleja mucho el término o la necesidad de conocer la complejidad y de adentrarse en ese oscuro, en esa nebulosa, ¿verdad? Y la realidad, podríamos decir, como dice esta frase muy célebre, el rey ha muerto, larga vida al rey, y esto pues refleja la necesidad de conocer más aspectos que van más allá de las monoaminas, la famosa serotonina, dopamina, noradrenalina. Regular solamente estos neurotransmisores hoy por hoy se queda muy corto. Yo diría que hay múltiples sistemas que tenemos que tomar en consideración. Esto es un esquema que me gusta mucho, es una propuesta del Instituto Nacional de Salud Mental, el NIMH por sus siglas en inglés, que habla de una propuesta que se conoce como el RDoC. Este RDoC quiere decir Research Domain Criteria Initiative, es una investigación de criterios de dominio para establecer una neurociencia que aplique o que genere más herramientas para comprender lo que son trastornos. Esta propuesta elabora dominios diferentes que trabajan no solamente a nivel de monoaminas, sino a nivel de circuitos, a nivel de aspectos genéticos, moleculares, celulares, fisiológicos, bioquímicos que se van a ver afectados por diferentes valencias, tanto positivas como negativas. Es decir, hay factores protectores que pueden, de hecho, mejorar el valor pronóstico en una persona con depresión, en una persona con un estrés postraumático, en una persona con un trastorno obsesivo compulsivo versus factores negativos que pueden, digamos, hacer un poquito más complejo el valor pronóstico. También aspectos relacionados al neurodesarrollo y aspectos comportamentales de acuerdo a las dimensiones de los antecedentes, abusos, sufrimiento durante la infancia, ¿verdad? Esto, por supuesto, desde un modelo teórico es muy bonito. Ustedes se pueden meter, de hecho, a la página, es de uso abierto. Ellos mismos tienen ahí su modelo, muy bonito, pero lastimosamente no es 100% aplicable. Todavía falta mucho por estudiar, pero creo que nos vamos encaminando hacia generar una apertura más completa, ¿verdad? Insisto, de una u otra forma,
Por supuesto, los neurotransmisores tienen su valor, son muy, muy importantes en múltiples aspectos, pero eh, estamos hablando de que esto ha ido evolucionando, ¿verdad? Hemos identificado ya nuevos, digamos, bueno, no son nuevos, ¿verdad? O sea, otros neurotransmisores como el GABA, glutamato, donde se puede observar un tejido cerebral, por ejemplo, menos denso y una proporción significativamente menor de materia blanca cuando suceden estos fenómenos. Esto de una u otra forma, una disminución del GABA, por ejemplo, va a aumentar o establecer características melancólicas e incluso psicóticas de la depresión versus un aumento del mismo glutamato con diferentes alteraciones a nivel genético, inclusive alteraciones, por ejemplo, a nivel de esta enzima que se llama glutamina sintetasa, que se encuentra disminuida en varias áreas prefrontales y parietales, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que más allá de una disregulación de neurotransmisores, podemos decir que existe inclusive ya un defecto de fábrica, ¿verdad? Una descompensación, una mala producción que va a hacer que inevitablemente los neurotransmisores no se regulen adecuadamente, pero esto quiere decir que si no estimulamos áreas más completas, inevitablemente la respuesta no va a ser tan efectiva. Al final de cuentas, entonces, todo es un sistema, estamos hablando no solamente de sistemas neuronales, sino una arquitectura, la neuroglia creo que se le ha dejado mucho de lado, que esta es una parte o es como el pegamento de nuestro cerebro que también tiene que ver con esta adecuada liberación y transformación genética. ¿Ok? Entonces, perdón. Digamos, ¿por qué hacemos este preámbulo? Porque precisamente para poder hablar de estimulación magnética transcranial, pues quería darles una pequeña valoración de lo complejo que puede ser trabajar con trastornos que a veces solo consideramos vamos a elaborar en la parte más superficial. La estimulación magnética, ya dirigiéndonos un poco a lo que principalmente les iba a hablar hoy, es una técnica neurofisiológica, ¿verdad? De hecho, es una estimulación que no es invasiva para el cerebro humano. La investigación como tal y su introducción se realiza en 1985. Estamos hablando de que tiene ya bastante tiempo, más de 30 años de estudio. La estimulación magnética no nació, o sea, las aprobaciones por la FDA probablemente sí datan de un tiempo un poquito menor, pero el estudio y estudios en general de este tipo de abordajes lleva bastantes años. Se utiliza regularmente con otros métodos neurocientíficos en la interacción intracortical, córtico-cortical y córtico-subcortical. Y lo interesante de esto es que aquí lo que buscamos es un asesoramiento entre la causalidad y la actividad cerebral. Y eso es lo mágico, aquí es donde sucede la magia. Porque aquí ya no estamos hablando de que le vamos a dar estimulación o vamos a trabajar estimulación sobre una depresión, sino que vamos a trabajar estimulación sobre una depresión que casualmente tiene síntomas obsesivo-compulsivos y que ha experimentado traumas. Esto quiere decir que no podemos aplicar el mismo estímulo y tenemos que trabajar diferentes áreas para provocar una respuesta más significativa. Finalmente, la idea es elaborar o mejorar sustratos neurofisiológicos de síntomas comprendiendo la fisiopatología de trastornos neurológicos y psiquiátricos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, de hecho tenemos varios métodos para hacerlo. Creo que el método por excelencia es hacer una medición. Hay gorritos especializados. Tanto mis colegas en Honduras como nosotros aquí en Guatemala contamos con mediciones, digamos, ya prerealizadas que de una u otra forma nos pueden orientar qué áreas del cerebro vamos a estimular. Hay mediciones muy completas y esto es algo muy interesante porque no se trata de hacerlo, como diríamos aquí en Guatemala, a ojo de buen cubero, ¿verdad? Es decir, yo más o menos calculo, por aquí lo voy a aplicar, más o menos aquí me imagino que está el lóbulo parietal y aquí está la corteza prefrontal. No es tanto, o sea, sí hay cálculos, hay una dosificación. Algo muy interesante de esto es que nosotros sí dosificamos,
de acuerdo a las características o los padecimientos que el paciente esté presentando. ¿Y cómo lo vamos a dosificar? A través de la localización. También vamos a generar una intensidad por la fuerza del campo magnético que finalmente va a generar un estímulo eléctrico en el cerebro. Vamos a valorar también la frecuencia, como lo vamos a hacer. Hay un número de pulsos por segundo y la frecuencia en las sesiones de tratamiento. De hecho, nosotros podemos aplicar desde 500 pulsos hasta 3.500 pulsos. De hecho, ya hay múltiples estudios que hablan de inclusive subir todavía esa brecha, es decir, que el cerebro recibe constantemente un estímulo significativo para producir una respuesta posteriormente a través de la clínica que estamos trabajando, y la duración, que es algo, digamos, bastante positivo, que no necesita de un tiempo tan prolongado. De hecho, los protocolos pueden oscilar desde 10 días hasta 1, 2 meses incluso, pero ciertamente la respuesta es mucho más prolongada. Estos son los parámetros que definen cómo vamos a dosificar y administrar la estimulación magnética. Y finalmente, y esto es lo que yo les mencionaba, no se trata de decir, bueno, vamos a pelear con el concepto del psicofármaco, la estimulación magnética es superior. No, no es tanto eso, y tal vez algo muy importante acá es que la estimulación tampoco viene a reflejar y a sustituir las otras pautas o tratamientos que existen hoy en día, no. Digamos que hay diferentes tipos de modulación. En este caso, la estimulación magnética genera una actividad rítmica talamo-cortical en una línea más top-down. A nivel de redes, trabajamos más circuitos neuronales para influenciar tasas y patrones de disparo, ¿verdad? Esto va a estimular inclusive la liberación de glucosa, va a generar una neuroplasticidad mucho más funcional, además de otros procesos a nivel celular, como son los mismos procesos inflamatorios y el estímulo del factor neurotrófico cerebral. Y por el contrario, los medicamentos parecieran actuar en una línea bottom-up, induciendo cambios a nivel de la sinapsis para seguir en disparos neuronales, afectando eventualmente la actividad en estas mismas redes. ¿Esto cómo se puede complementar? Nosotros estimulamos el área y el medicamento entonces de hecho va a ser mucho más funcional y puede trabajar incluso en algunos escenarios de forma más consistente esta liberación o reestructuración a nivel de la sinapsis con los neurotransmisores. Existen diferentes tipos de estimulación, diferentes tipos de neuromodulación. Está, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda, que es un procedimiento quirúrgico, es invasivo. Se utiliza mucho para trabajar cuadros refractarios, sobre todo trastornos del movimiento, como enfermedad de Parkinson, al igual que la estimulación del nervio vago. Existe también la estimulación magnética transcranial repetitiva, que esos pues, son los equipos con los que nosotros contamos tanto en Guatemala como en Honduras. Y hay otros tipos como la estimulación directa de carga transcranial, que de una u otra forma es similar al proceso que nosotros realizamos tanto aquí en Guatemala como en Honduras. Esto entonces nos lleva a esta opción, a esta visión de poder ampliar. Y la idea, o tal vez el objetivo que yo traía hoy, es por supuesto hablarles de estimulación. La estimulación funciona, sí, sí funciona. ¿Por qué? Porque yo lo tengo aquí en la clínica. No solamente por eso, porque tiene evidencia. Tiene evidencia, es un tratamiento que se ha trabajado durante muchos años. Es un tratamiento que, digamos, va evolucionando constantemente y de una u otra forma la idea de ampliar el horizonte se trabaja mucho a través de la integración. Esto es un poco de lo que yo les mencionaba. Yo les decía de que la estimulación o tal vez los estímulos eléctricos a nivel de células nerviosas más o menos se empiezan a estudiar hacia los 1800. Podríamos decir que Michael Faraday es el padre, no sé si decir que es el padre de la estimulación eléctrica, de los estímulos eléctricos como tal. Él empieza a elaborar este tipo de técnica conocida como inducción magnética. Y en 1985, gracias al doctor, que de hecho es un ingeniero, pero tiene no sé cuántos PhDs, que se llama Tony Barker, él trabaja con el primer aparato, creo que no puse la foto acá por
temas de no sobrecargar la presentación. Pero si ustedes ven ese primer aparato, parecía un aparato de estos de TV Offer, parecía de estas secadoras que jalaban el pelo. Yo creo que este señor de verdad es admirable, como muchos otros pioneros en el campo de la ciencia, porque no sé quién hubiera comprado ese tipo de cosas. El aparato no era muy atractivo en ese momento, pero con los años, pues, sobre todo durante la década de los años 90, 2000, empieza a estudiarse. Se empieza a estudiar, se empiezan a hacer estudios. De hecho, hay ya revistas dirigidas hacia este tipo de tratamientos. Y finalmente, bueno, digamos, hasta cierto punto, Canadá aprueba, las guías CANMAT en este caso, aprueban ya oficialmente la terapia por estimulación magnética, hacia el 2008 Estados Unidos le da aprobación. En 2015 el Reino Unido también lo aprueba como tal. Otras aplicaciones también que se le han venido dando es para trabajar trastornos, ya tiene aprobación por la FDA para trabajar trastorno obsesivo compulsivo, para trabajar migrañas. De hecho, se utiliza no bajo aprobación de la FDA, pero con clara evidencia científica en muchos otros trastornos. Y pues esto ha sido un boom. La verdad es que representa, y yo siempre lo he visto, lo valoro de esta forma, creo que es un campo, es una nueva especialidad que finalmente de una u otra forma está rompiendo esa brecha entre la psiquiatría y la neurología y está unificando estos campos. Al final de cuentas, entonces, como les mencionaba, las aplicaciones son múltiples. Digamos, lo que la estimulación va a lograr no solamente va a nivel de neurotransmisores, sino que va a mejorar la plasticidad sináptica, ¿verdad? También va a tener inclusive o puede llegar a elaborar cierto potencial para afectar los factores neurotróficos, el factor neurotrófico cerebral, generar modificaciones genéticas, epigenéticas que se pueden complementar muy bien con una psicoterapia que se enfoque a trabajar elementos tanto de neurorehabilitación, elementos cognitivo-conductuales, elementos de mindfulness o elementos, digamos, de estas terapias que buscan trabajar mucho el aquí y el ahora, donde la estimulación potencialmente va a generar o va a lograr ampliar mucho más la eficacia de estos tratamientos terapéuticos, ¿verdad? Finalmente, entonces, como yo platicaba con mi colega Gabriela, que es una de las colegas que aplica el tratamiento en Honduras, ella me comentaba que de hecho pues se trabajan múltiples protocolos. Me estaba hablando de uno de los casos tal vez para un caso muy interesante y pues sí, por lo que veo bastante dramático, no solamente en la descripción, sino estaba hablando de una parálisis cerebral de una chica que pues básicamente había perdido áreas en el lenguaje, comunicación, movimiento y pues ahorita estoy más o menos de lo que recuerdo, igual si ya pues, ahí quiere ampliar un poquito la información, pero para fines prácticos se han mejorado muchos de estos factores, trabajando diferentes áreas, maniobrando el estímulo para que sea tanto excitatorio como inhibitorio. Y esta gráfica precisamente lo que busca explicar es esto, ¿verdad? No hay solamente un área que afecte la depresión. La depresión no se encuentra solamente en un área específica. Tenemos otros, bueno, o en su defecto, otros trastornos tanto neurológicos como psiquiátricos, lesiones cerebrales, esencialmente van a tener limitantes en múltiples áreas del cerebro. Y eso es lo bueno a la hora de trabajar con neuromodulación, que el cerebro no funciona como un ente aislado. Entonces, si trabajamos en un área específica, podemos provocar un efecto de gota que esencialmente puede trabajar a nivel de corteza dorsolateral, a corteza ventrolateral, corteza dorsomedial, corteza ventromedial, y finalmente podemos trabajar una gama de síntomas gracias a una aplicabilidad que con el pasar del tiempo se está volviendo mucho más específica. Esto podríamos definir es una psiquiatría de precisión. Tal vez todavía nos falta trabajarlo, pero yo les diría, esto va evolucionando y me gustaría decirles, no sé, pero a cómo vamos, que en algún momento podamos trabajar, por ejemplo, los síntomas de anedonia, los síntomas de ideas suicidas y los síntomas de falta de apetito,
estimulando áreas del hipotálamo, de la corteza prefrontal y de la corteza dorsolateral prefrontal, ¿verdad? Entonces, esta psiquiatría de precisión existe, se está empezando a elaborar. Sí hay formas para trabajar inclusive cuadros más resistentes, cuadros más refractarios. Y la novedad, la innovación, como les mencionaba, hay múltiples formas de neuromodulación, pero tal vez la parte que me interesa acá es que la aplicación clínica de la estimulación magnética transcranial se extiende no solamente hacia depresión, se extiende hacia ciertos cuadros de ansiedad, depresiones con ansiedad, migrañas, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de estrés postraumático, alucinaciones, paraesquizofrenia, control de impulsos y compulsividad en el uso y abuso de sustancias, incluida tabaco, cocaína y alcohol, tinnitus, eventos cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares, parálisis cerebrales. En fin, la aplicación se está expandiendo. La efectividad, por supuesto, puede variar, como les mencionaba anteriormente. No, pues es un tratamiento muy, muy novedoso, es un tratamiento muy efectivo, pero lastimosamente todavía nos falta por aprender. Pero lo que sí les puedo decir es que este tipo de abordajes vinieron para quedarse. Nuestra experiencia, la verdad es que ha sido muy satisfactoria. Nosotros hoy por hoy, pues me alegra mucho siempre compartir estas experiencias con mis colegas en Honduras. Como les mencionaba, he tenido la oportunidad de platicar, de estar en eventos académicos con ellos y pues hablar de estimulación a veces puede ser un reto porque no es un tratamiento muy conocido y a veces deja un poquito de elementos o dudas, pero nosotros sí hemos tenido una muy buena experiencia. En Guatemala yo llevo más o menos 4 años, 5 años trabajando ya con estimulación de lleno. Hemos publicado algunos artículos, pues no es una cantidad tal vez tan significativa, pero como clínica nos sentimos muy orgullosos de ya tener publicaciones a nivel internacional. Esta es una de ellas, que evaluamos a un grupo de pacientes para valorar diferencias entre estimulación magnética transcranial repetitiva sola y estimulación magnética transcranial repetitiva más uso de psicofármacos o psicoterapia. Y pues el hallazgo tal vez más sustancial y que pues, representó significancia estadística es que pues no hubo diferencia. Al final ambas terapias son igual de eficaces. Tal vez ya hablando un poquito en el tema de la experiencia, regularmente cuando nos envían pacientes acá, no se conoce mucho sobre el tratamiento. Somos prácticamente la única clínica que hoy por hoy maneja el tratamiento aquí en Guatemala. Entonces, a veces viene con un poquito de dificultad la gente, o inclusive el mismo colega lo manda con cierta resistencia. Bueno, yo más que resistencia diría cierta falta de conocimiento sobre el tratamiento, pero sí hemos trabajado regularmente, trabajamos casos de depresiones resistentes, es lo que más trabajamos acá, sobre todo casos con polifarmacia. Hemos trabajado depresiones ya de carácter crónico, pacientes que vienen con 4, 5, 6 fármacos diferentes, con múltiples intentos suicidas. Yo pues les puedo decir que satisfactoriamente tenemos una tasa de recuperación muy, muy buena. Por supuesto, no puedo hablar al 100%, pero en porcentajes sí podríamos decir que nuestra tasa de recuperación oscila entre el 60 y el 80%. Hemos trabajado tanto con casos de depresión, cuadros de ansiedad, hemos trabajado migrañas, hemos trabajado secuelas por traumatismo cráneoencefálico, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático y como hallazgos incidentales, sobre todo en pacientes con uso y consumo de sustancias, hemos logrado trabajar también con pacientes con tabaquismo y con uno que otro paciente por consumo de alcohol. Este es uno de los estudios que realizamos y este lo hicimos el año pasado, que es básicamente una serie de casos sobre el reporte de migraña para 3 casos, donde pues sí, estos pacientes sí mejoraron, sí
tuvieron una mejoría significativa. Aquí pues no puedo hablar tanto de una relevancia estadística por lo pequeño del reporte, pero el tratamiento de hecho está aprobado por la FDA para trabajar migraña, entonces es un excelente tratamiento para trabajar profilaxis. Y delimita, lastimosamente la respuesta no es tan sostenida, pero sí hemos observado que trabajar una profilaxis o un ciclo de tratamiento más o menos cada 3 o 4 meses disminuye considerablemente los episodios en los pacientes. Por último, yo les diría, y me voy tal vez con esta reflexión, aunque pues por supuesto les vengo a hablar de lo bonito, de lo bueno que es trabajar con estimulación magnética. No es la panacea, no es el tratamiento único por excelencia, no es y nunca lo va a ser, diría yo. Siempre debemos valorar la integración y pues me gusta trabajar con esta triada de mente, cerebro y relaciones, ¿verdad? No solamente se trata, y esto pues creo que muchos de ustedes lo sabrán, no se trata de dar la pastilla para la felicidad, no existe. No existe tampoco el magneto de la felicidad, tampoco existe, sino que generar una integración que por supuesto involucre lo que es un estilo de vida, la misma oración, espiritualidad, ejercicio, ser entendido, ser empáticos, perdonarnos y apoyarnos. Finalmente, entonces, la acción es el antídoto para la desesperación. Entonces, es importante que accionemos y que reconozcamos que existen más alternativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo López. Agradecemos su excelente conferencia. Lo felicitamos. Vamos a dar a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a ver. Bueno, alguien del público que quisiera preguntar. Tenemos 49 personas conectadas. Uh-huh. El doctor Octavio López, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Vamos a darle la palabra. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, doctor, felicitarlo, muy clara la exposición, ¿verdad? Agradecerle pues por compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros aquí en Honduras. Veo yo que esta va a ser pues el futuro de la psiquiatría, ¿verdad? Sobre todo cuando ya hablamos de técnicas de precisión que podrían acompañar a esta estimulación magnética, ¿no? Hablando de técnicas como electroencefalomagnetogramas y cosas así, ¿verdad? Que suenan hasta astrales, pero que cada día van saliendo para ir identificando los niveles de metabolismo, de riego sanguíneo en cada una de las patologías, ¿verdad? Desde el punto de vista neurobiológico. Es interesante ver que también usted agrega mucho lo que es la parte psicosocial en esto, ¿verdad? Y la espiritualidad, lo cual me parece muy importante, no olvidar nuestras raíces en ese aspecto. Entonces, felicitarlo por esto, felicitarlo y a la doctora Holly y al doctor Mauricio Orellana. Y la pregunta va más dirigida al aspecto de publicidad. Nosotros sabemos que en San Pedro hay, ¿verdad? Pero sí nos gustaría saber cuánto es el precio y cómo, cuántas son las sesiones, por ejemplo, si están ya estipulado el número de sesiones para una depresión refractaria y la experiencia con la depresión atípica, si han tenido ya una buena experiencia con estas variantes de depresión como la típica, la catatónica.
Ok, pero yo creería en alguna medida va también dirigido a mis colegas, ¿verdad? Sí, en parte. Sí, Sí, Parte de sí. publicidad, sí. sí, 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 con gusto, si quieren, trabajen para elaborar esa respuesta. No sé si la doctora Gabriela Saravia quisiera participar estoy. en esa pregunta. Sí, fue una pregunta bastante interesante, muy amplia realmente. Nosotros trabajamos en la estimulación magnética transcranial aquí en San Pedro, en el Hospital del Valle, y trabajamos en equipo. Lo primero que se hace es la evaluación del paciente para determinar si ya tiene bueno, diagnósticos previos o si el paciente viene espontáneamente y no se le ha determinado específicamente qué es lo que tiene. Entonces, se hace la evaluación y en dependencia del cuadro que se tiene, se confecciona los protocolos que deben estar acorde a sus necesidades y de ahí es que se hace el presupuesto, ¿verdad? Que el paciente debe tener. Entonces, el costo no es igual para todos los pacientes, no hay una tarifa así como para decir, no, este es, sino que depende de la evaluación que se haga, de lo que el paciente requiera, del número de sesiones, porque la estimulación magnética transcranial es un tratamiento que requiere de una secuencia, o sea, por lo menos nosotros lo hacemos de lunes a viernes y habrá pacientes que necesiten menos sesiones, otros que les requieran más, en dependencia del tiempo de cronicidad y de la gravedad del caso. Entonces sí, es una pregunta compleja, en parte porque pues no puedo decirle es la misma medida para todos los casos. Y pues al ser realmente en Centroamérica los pioneros en neuromodulación, creo que en Guatemala tienen una experiencia un poco más amplia que nosotros. Nosotros apenas llevamos aquí 2 años y piquito, pero sí podemos dar una tasa de éxito muy similar a la que dijo el doctor Ricardo López. Hemos tenido excelentes resultados, especialmente con los pacientes con depresión refractaria. Yo mencionaba el caso de la nena de parálisis cerebral y de la paciente de Parkinson, pero sí hemos tenido muchos pacientes que vienen con patologías tales como trastorno obsesivo compulsivo, con trastorno de estrés postraumático, ideación suicida y con una serie de trastornos de índole psiquiátrico. La última que recibimos, que fue una mejoría fantástica, fue una paciente con un trastorno esquizoafectivo que venía prácticamente catatónica. Ella no podía hablar, casi no se movía, estaba muy deteriorada y cuando se fue, incluso nos dio una entrevista, ¿verdad? Porque fue maravilloso verla volver a florecer, pues ella reconquistó sus capacidades. Entonces, bueno, no quiero extenderme tanto, pero la cuestión es que el costo es relativo al caso, no es el mismo para todos. Y pues obviamente nosotros no desligamos a los pacientes de su atención con su terapeuta, ¿verdad? Con su médico tratante. No es como que si solo es la estimulación magnética transcranial y ahí quedó, no. Ahí también se hace el aporte en conjunto con el médico tratante o con su psicólogo, ¿verdad? Para no desligarlo porque como decía el doctor, es una pirámide yo lo miro más como un banquito que tiene 3 patitas, el apoyo psicológico, el apoyo de la familia y la estimulación magnética transcranial. No sé si cubrí todo lo que el doctor decía o lo que solicitaba. Muchas gracias, Gabriela. Doctor López. Sí, yo tal vez coincidiría con lo que menciona la doctora Gabriela. Al final, no sé si se acuerdan, en una gráfica
yo puse el tema, la estimulación también se dosifica. Entonces, de acuerdo a parámetros como localización, el número de pulsos, el número de sesiones, también se deben valorar de acuerdo a la evolución que el paciente vaya teniendo, pero esto sí puede variar porque no todos los pacientes van a responder exactamente igual y por lo tanto el protocolo, incluso aunque el paciente, por ejemplo, venga con un cuadro depresivo refractario, sobre todo depresiones de tipo catatónico, tiende a volverse a veces, sí se pueden hacer ciertas variaciones, de hecho se puede ampliar un poquito más el tratamiento y esto inevitablemente sí puede modificar en alguna medida también los parámetros de acuerdo a costo, ¿verdad? Pero sí, definitivamente creo que la valoración va a depender mucho también de las características del paciente y por nuestra parte sí hemos también trabajado algunas depresiones de tipo catatónico, personas que básicamente han tenido con 2, 3, no sé, pero por lo menos 1 o 2 semanas de no bañarse, básicamente sin decir una palabra, con múltiples, ese es uno, creo que es un común denominador, el tema de la psicofarmacología, ¿verdad? La polifarmacia, que lastimosamente no en todos los casos refleja una respuesta a trabajar la depresión refractaria, sino que es un como ya no le pegamos a todo, ya no le pegamos a nada, tirámosle a todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es a veces un poquito complejo porque el paciente cuando va mejorando, es importante también valorar hacer esta reestructuración psicofarmacológica porque muchas veces lo que suele suceder es que ya algunos fármacos están provocando una sedación excesiva en el paciente. Pero sí, yo coincido con lo que mencionaba la doctora. Yo creo que aquí tienen una pregunta. Hay unas preguntas, Ricardo. Dice, por ejemplo, un doctor, ¿es aplicable en niños afectados por el síndrome congénito asociado al Zika o microcefalia o parálisis cerebral? Yo aquí tal vez me aplicaría, digamos, al final lo que nosotros trabajamos son targets, ¿verdad? Síntomas, blanco. Entonces yo creería que de alguna medida sí, pero valorando las características clínicas porque no vamos a trabajar el diagnóstico. El diagnóstico no se puede trabajar, pero lo que sí se pueden mejorar son algunos síntomas de acuerdo a protocolos, a un protocolo que implique una localización, por ejemplo, del área afectada versus también el tipo de estímulo que puede ser tanto inhibitorio o excitatorio. Entonces, puntualmente le diría que se podría trabajar de acuerdo a la clínica y los síntomas a los que nos estamos enfocando. Ok. Hay otra pregunta. Dice, en la historia de la medicina, lo que inicialmente se usa para tratar enfermedades, después tiende a usarse para mejorar habilidades en personas sanas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Por ejemplo, usar esta técnica para mejorar la memoria y en cuánto tiempo estima que esto empiece a ocurrir. Es una pregunta muy interesante. De hecho, me ha llamado la atención porque ya lo había, en algún momento hay ciertos comités de ética que están, o de bioética, que están, digamos, tomando en consideración qué pasa si una persona sana, digamos, esto podríamos decir en un futuro se podría convertir en un estimulante. De hecho, en alguna lectura que hice, tengo entendido que una industria japonesa, por ejemplo, está trabajando con ciertos, este estimulador de transmisión directa, es relativamente más sencillo de hacer. Entonces, esta industria, por ejemplo, está trabajando con paquetes, no sé cuándo irá a suceder, con paquetes para colocárselos a los chicos, a los niños, para mejorar el tiempo de reacción estimulando diferentes áreas. También, digamos, el tema aquí ético, o digamos, también tiene que ver un poco de si esto también puede funcionar como un estimulante, entraría funcionalmente en una categoría entonces de estimulante para mejorar actividades cognitivas. Yo no le podría decir que sea un hecho, pero sí es algo que ya se está tomando en consideración. De hecho, suena como a ciencia ficción, pero sí, funcionalmente yo creo que hasta cierto punto al gobierno de los Estados Unidos le interesa mucho por 2 factores. Primero, por el tema asociado al estrés postraumático y segundo, porque sí podría incluso en algún futuro llegar a activar o hacer mucho más funcional la respuesta o la reacción de sus soldados. Insisto, o sea, no tengo datos de esto, pero
sí, digamos, sí hay una asociación que ya se está empezando a estudiar y que sí, sí ya se está elaborando como un tema de bioética en el contexto de la neuromodulación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. ¿Se puede trabajar con los niños? ¿Y cuántas las sesiones que trabaja con niños? Buenas noches. Buenas, Gracias. gracias. Tal vez ahí podría hablar Gabriela del tema de cómo lo trabajan ustedes en Honduras. Yo puntualmente me apegaría un poquito a la evidencia. Los estudios más, de hecho hay un estudio que hice una revisión el año pasado, ahorita no he podido ver la oportunidad, es el estudio más grande que se ha hecho con chicos, con jóvenes, adolescentes. Se ha observado más o menos, o se trabaja desde los 12 años, inclusive se podría trabajar con chicos un poco más pequeños, pero estudios como tal, el límite de edad, el último que vi es más o menos de 12 años. La respuesta con adolescentes es bastante significativa. A la fecha no se han reportado secuelas, digamos, aquí estamos hablando de un poquito de longitudinal, de temporalidad, pero como tal, yo diría que desde un punto de vista teórico, la respuesta con adolescentes puede ser hasta cierto punto mucho más robusta por la capacidad de neuroplasticidad que tiene el cerebro adolescente. Nosotros en la clínica sí lo hemos trabajado con adolescentes de forma muy satisfactoria, porque con adolescentes hemos tenido la oportunidad de no trabajar concomitantemente tratamientos farmacológicos y la respuesta de estos chicos se ha prolongado hasta por 2 o 3 años libres de síntomas depresivos. Desde el punto de evidencia todavía no tiene aprobación de la FDA, pero sí hay múltiples estudios que lo avalan como un tratamiento seguro. Ahí pues ampliando un poquito mi experiencia con lo que nos dicen los estudios, pero tal vez Gabriela, la doctora nos podría ampliar la experiencia en Honduras. Efectivamente, doctor, nosotros incluso nos fuimos un poquito más allá y tratamos jóvenes a partir de los 10 años, porque pues hemos notado exactamente eso, que la edad es un factor de protección, diríamos, en estos casos. En los pacientes, mientras más jóvenes, la respuesta es mucho más amplia e incluso un poquito más acelerada que en pacientes de la tercera edad. No es que no se reciba un resultado favorable en los pacientes, en los adultos mayores, pero en los jóvenes es una cuestión que resulta, maravillosa. Uno puede ver en cada sesión cómo el resultado va dando más marcado la mejoría. Y sí, tenemos pacientes relativamente jóvenes de 10 años, porque la bobina que tenemos es un poquito grande, entonces sí, y como es muy seguro y a los pacientes jóvenes, pues uno lo piensa bastante para poder iniciar un tratamiento farmacológico, tiene que estar bien justificado, y a los padres con justa razón no les gusta medicar a los niños. Entonces esto se vuelve la alternativa para estas personas que tienen una situación, por ejemplo, con los niños con déficit de atención e hiperactividad, con niños que tienen trastornos del neurodesarrollo. Nunca he tenido la experiencia, como decía la pregunta, para trabajar con niños con microcefalia o con el trastorno secundario a este tipo de enfermedades o malformación, congénitas. Pero sí hemos tenido la experiencia con ya adultos jóvenes que han tenido lesiones cerebrales. Por ejemplo, tuvimos recientemente una paciente de 19 años que ella tuvo un trauma craneoencefálico y perdió parte del hueso temporal del cráneo, ¿no? Entonces quedó con secuelas de migraña, secuelas tanto del trastornos del humor, depresión, ansiedad, crisis de pánico a repetición, que ya tenía tratamiento farmacológico, pero no llegaba a mejorar su estado de ánimo de una manera mantenida. Entonces se empezó
a trabajar tanto el lado farmacológico con su médico de cabecera, obviamente, y nosotros por la parte de la estimulación y la terapia de apoyo psicológico, y esta paciente efectivamente mejoró, dejó de tener las crisis de pánico, logró modular su estado de ánimo, él logra manejar mejor el estrés, porque el problema de ella era como no tenía un enfoque, el déficit de atención que se le detectó era parte del detonante de su depresión mayor. Entonces, al mejorar su capacidad de atención, de memoria, pues su evolución fue fantástica. Igual con los nenes que hemos tenido con trastornos del espectro autista, que también hemos tenido esa experiencia y ha sido bastante favorable. Ha sido muy gratificante ver que los muchachos logran disminuir, si no es que quitar el tratamiento farmacológico y manejar con sus propias herramientas psíquicas su trastorno, ¿verdad? Con el apoyo familiar, obviamente. Entonces sí, es una de las opciones terapéuticas más seguras para los jóvenes. Gracias, Gabriela. Bueno, doctor, creo que ya llegamos al final de la presentación. Doctor Ricardo López, agradecemos mucho su participación en esta conferencia. Agradecemos a los participantes, que hubo un promedio de 48 a 50 participantes el día de hoy. Gracias por conectarse, ¿verdad? Creo que es importante aprender de todas las técnicas terapéuticas que hay en el arsenal de la psiquiatría, ¿verdad? Y de la medicina en general. Y pues unas últimas palabras, doctor López, para despedirse de nosotros. No, pues yo les agradezco mucho. La verdad es que, como siempre, muy agradecido por poder compartir estas ideas. Vayan a la clínica, la estimulación magnética funciona, por supuesto, y les agradezco también que hayan estado acompañándonos aquí a los diferentes participantes, y igual a mis colegas, tanto a la doctora Alejandra, a la doctora Holly, al doctor Mauricio, pues una excelente actividad. Muchísimas gracias. Bueno, ojalá nos veamos pronto. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Nos vemos. Con gusto. Hace feliz noche. Gracias a todos. Gracias, que no sea la primera y la última. Sí. Nos Tenemos una vemos. pregunta Lo aquí. esperamos en otro congreso, para que con pueda gusto. regresar. Yo Muchas llego. gracias. Sí, cuando Nos vemos. pase la pandemia. Bueno, eso sí. Aprendí mucho. Buenísimo. A las órdenes.